El objetivo principal del trabajo es observar y desarrollar un entendimiento de las bases moleculares de la difusión y la ósmosis, además de su importancia fisiológica, en donde se usará el solvente universal, el agua. También se va a comparar cómo se da mejor la difusión de un soluto en un solvente para así contrastar que la temperatura es requerida para una rápida difusión. ¿Qué es la difusión? Es un proceso por el cual un soluto disuelto es expandido como resultado del movimiento aleatorio de sus moléculas que van colisionando entre sí, hasta que se llene todo el espacio disponible y se distribuyan uniformemente. Un soluto se difundirá de manera libre por medio de proteínas transportadoras si el movimiento es a favor de su gradiente de concentración, el cual es la diferencia en la concentración de una sustancia en el espacio. Si fuera en contra, su traslado sería por medio del transporte activo. La difusión simple es un proceso donde las moléculas pasan directamente a través de la membrana sin necesidad de un intermediario, como algún canal o proteína, y sin necesidad de energía externa. Se dice que una sustancia pasa por difusión simple cuando atraviesa una membrana desde un sitio donde el potencial químico o concentración es mayor hacia un sitio donde el potencial químico es menor. La difusión simple se lleva a cabo mediante acciones de los enlaces de hidrógeno que se forman entre las moléculas de agua y los solutos disueltos en esta. Los principales factores que afectan la velocidad de difusión son el peso molecular de una molécula en difusión, pues una molécula pesada se movería más lentamente que una molécula más ligera. También el estado de la materia. Por ejemplo, la velocidad de difusión molecular en líquidos es menor que en gases. Y por último, la temperatura. Mientras más alta sea la temperatura de una molécula, más rápido viaja por la energía cinética más alta del sistema. Fundamentación. Para evidenciar que la temperatura afecta en la velocidad de difusión, se realizará un experimento. Para ello, los materiales a utilizar serán un colorante y 3 vasos con agua, que deben estar en 3 distintas temperaturas: caliente, en ambiente y helada. Ahora se verá si la temperatura afectará o no a la velocidad de difusión. Primero añadiremos colorante en las distintas temperaturas, teniendo en cuenta que el soluto será el colorante y el agua el solvente. Observamos y se aprecia cómo el color se dispersa mucho más rápido en el agua caliente, en comparación a los otros vasos. Y esto es porque la alta temperatura hace que las moléculas de tinte empiecen a interactuar con las moléculas del agua de forma precipitada, es decir, aumenta su velocidad de difusión. En la segunda, que se encuentra a temperatura ambiente, las moléculas solvente están moviéndose aleatoriamente alrededor de la solución y solo de vez en cuando chocan. Por eso presenta una velocidad de difusión moderada. Por último, en la tercera muestra, la difusión del colorante en el solvente es menor debido a la temperatura baja del agua, lo cual ocasiona que las moléculas no tengan mucha actividad o tanta interacción entre ellas. Como resultado, se demora la difusión del tinte. Y es así como en este experimento se evidenció que la variación de temperatura sí afecta a la velocidad de difusión, pues a medida que la temperatura aumenta, el proceso de difusión sucede más rápido y las moléculas se mezclan con otras con mayor velocidad. Por otro lado, si la temperatura es más baja, se demora más el proceso de difusión. Conclusiones. Se puede deducir que el colorante se disuelve más rápido en el solvente que se encuentra a mayor temperatura, ya que las partículas de agua están chocando entre sí debido a la energía provocada por el calor. Por otro lado, el colorante se disolverá de manera más lenta en el agua que se encuentra a una temperatura baja, ya que en esta habrá una interacción menor o actividad menor entre las partículas del solvente y soluto. En resumen, con lo investigado y la realización del experimento, se evidencia que la variación de la temperatura va a afectar de manera significativa la velocidad del proceso de difusión. Gracias por su atención.